Este mes es un mes bonito, hermoso, junio. Este es el mes del Padre, hermano, gloria a Dios. No, pero yo voy a decir como las madres. El mes del Padre son todos los meses. Ahora también este es un mes que está catalogado internacionalmente como el mes del orgullo. ¿Sabía usted eso? El mes del orgullo LGTB más Q+. Yo tampoco lo sabía. Pero en esta semana me invitaron a un programa de radio y el tema que íbamos a trabajar en el programa de radio era el matrimonio, ¿es una tradición antigua o es una necesidad real? Ese fue el tema que me plantearon cuando me invitaron a la radio, ¿ok? Bueno, yo reviso la historia, fechas, todo, me preparo, ¿no? Me preparo para lo que podía ser un debate. Yo no sabía cuál era el formato exactamente de la invitación, porque es una emisora secular. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de a la gente de Network, allá en Valencia. No vamos a hacer publicidad mucha, ¿no? Lo cierto es que cuando empieza el programa, el presentador dice: en marco al mes del orgullo LGBTQ, hoy tenemos un pastor invitado para hablar de el contraste entre el orgullo gay, el orgullo LGTB, contra el modelo tradicional. Yo, pero este no fue el tema que a mí me picharon. Sin embargo, me enteré ahí que este es el mes que ellos celebran con el nombre del mes del orgullo. Ahora me puse a investigar, pero ¿por qué mes del orgullo, no? Y resulta que en junio, en un negocio en Nueva York, estaban reunidos un grupo de personas con esta inclinación y estaban haciendo vida, pues, compartiendo conforme a su inclinación y orientación sexual. Resulta que les cayó una redada. Y fueron a oprimirles y a violentarles. Y ellos en ese momento se opusieron y a partir de esa oposición empezaron una serie de protestas. Es como que se levantaron y dijeron: no van a seguir pisoteando más. Esa es la historia que ellos trazan, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desató una ola de protestas, se levantaron unos activistas del gremio y empezó todo ese mes de junio y todo ese año un hilo de protestas en esta nación, marcando un precedente. Y a partir de ahí, entonces ellos dicen: gracias a eso, ahora nosotros no tenemos que estar más avergonzados. Ahora tenemos que orgullosamente promover lo que somos. Ok, interesante la historia, interesante la situación. Ahora, ¿cuál es nuestra postura, no? Y este es un tema delicado porque sé que muchos de nosotros podemos tener familiares con esta inclinación. Voy a preguntar aquí: ¿quiénes tienen algún familiar cercano o dentro de su familia lejana que tienen esta inclinación? A ver, ¿quiénes tienen un familiar con esta situación? Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y los demás, bueno, gloria a Dios que no está sucediendo eso
y su familia. Ahora, la cosa es, ¿cuál es nuestra postura al respecto? Porque a mí me abordaron con este tema y yo dije, mira, la iglesia tiene que estar bien parada para responder, para defender la fe. ¿Sí? Y a mí me agarraron de sorpresa. Y a usted también lo van a agarrar de sorpresa. Para abordarle y para muchas veces, no fue la intención del programa, pero mucha gente sí nos va a abordar con la intención de avergonzarnos, de pisotearnos y agarrarnos mal parados. Pero yo creo que es un tema de apologética, es decir, de defensa de la fe. Es decir, en este tema nosotros tenemos que tener nuestros argumentos apologéticos, es decir, nuestros argumentos de defensa al respecto. Y no es contender. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Vamos a darle chance. Primera de Pedro, está en el Antiguo Testamento. Mucho cuidado pues. Primera de Pedro está en el Nuevo Testamento, hermano. Después de Génesis y antes de Apocalipsis. Primera de Pedro 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la santificación que nosotros tenemos que tener hacia el Señor en vuestros corazones implica que estemos preparados. ¿Sí? Se nos está instando a que la santificación que nosotros tenemos hacia el Señor nos lleve a estar preparados, siempre preparados para presentar defensa. Y creo que ha sido una lucha en el pueblo cristiano, y es que hay mucha gente que no le gusta pensar. O sea, no le gusta argumentar, no le gusta analizar, no le gusta poder defender su fe, porque dice, ay no, ya vienes tú con tu fastidio, quédate en el infierno, ya, se van a pudrir en el infierno y más nada. Es más fácil decir eso, es más fácil mandar a la gente para el infierno, se van a quemar en el infierno. Entonces, el pueblo cristiano por mucho tiempo se ha caracterizado en algunos sectores, porque hay otros sectores muy preparados, es verdad, como la iglesia Vínculo Perfecto, amén. Gente preparada, capacitada, gente que sí analiza, piensa. Pero hay un sector que todo se sale es reprendiendo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y te vas para el infierno. Ya va, pero te estoy preguntando es qué piensas tú. No, yo con ese tema no me meto. Demonio. La Biblia te dice que tienes que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza de nuestra fe. Yo pregunto, ¿estamos preparados, mis amados hermanos? Y tenemos que seguir preparándonos, amén. Estamos preparados y nos tenemos que seguir preparando, amén. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿estamos dispuestos a presentar defensa? Yo sé que a veces da flojera. Porque a veces la gente nos aborda de una manera que uno dice, ay, qué fastidio. Pero cuando alguien demanda razón de nuestra fe, nosotros debemos tener la madurez para no alterarnos. Porque lo primero que cuando alguien nos hace una demanda al respecto de nuestra fe, muchas veces lo primero que hacemos es ponernos bravos. ¿Quiénes se han molestado por alguna demanda de vuestra fe? Alguien que los ataque con un argumento. ¿Verdad que sí? A veces como que da una calenturita. A veces nos molestamos.
Y resulta, mis amados hermanos, que si alguien nos ataca con un argumento y nos exige un contraargumento, tiene que ver con esto. Estar preparados para presentar defensa. Y si no estamos preparados, hermanos, tener la madurez de decirle, mira, discúlpame, pero te prometo que te voy a llamar, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a dar la respuesta. No ponernos bravos y ponernos a pelear, es lo más fácil, pero no es a lo que estamos llamados. Ahora, para estar preparados, para tener una apologética al respecto con este tema, la palabra del Señor nos manda a estar preparados para presentar defensa. Tenemos que irnos entonces al diseño original. ¿Cómo yo defiendo? ¿Qué debo defender en este tema? Lo primero es que yo tengo que tener claro que en Génesis 1, versículo 27, el Señor dijo, en su palabra está establecido, que Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, varón y hembra, los creó. Ese es nuestro primer argumento bíblico. Ese primer argumento bíblico va de la mano del argumento científico. ¿Sí? Para yo hacer apologética o apología al respecto de este tema, lo primero que yo tengo que mirar es la palabra del Señor en Génesis 1:27 dice que Dios creó varón y hembra, que Dios creó hombre y mujer. Ay, ya vienes tú con ese libro antiguo. No, pero es que la ciencia dice que solo existen dos géneros. Genéticamente XX y XY. No existe XZ. No existe XS. XX, XY. En otras palabras, el gen homosexual, el gen LGTB, no existe. Científicamente no hay ningún asidero para constatar que una persona nació homosexual. Es una falacia, es una mentira, es un argumento falso. Han querido decir que hay ciertos estudios de escáneres en el cerebro y hay ciertas diferencias en imágenes escaneadas del cerebro. Claro que pueden haber ciertas diferencias, porque el cerebro emite diferencias con respecto a los sentimientos, las emociones, con respecto a la presión. Sí, van a haber diferencias en cuanto a cómo reacciona tu cerebro, porque son experiencias. Pero también está comprobado que todos esos escáneres o esos escaneos que han hecho no representan un patrón científico para determinar que ciertos índices de tal cosa determinan un cerebro homosexual. O sea, no existe un cerebro homosexual. No existen parámetros científicos para caracterizar. Bueno, este cerebro científicamente es un cerebro homosexual. No existe. Entonces, argumento bíblico. Ayúdame. Dios creó solo dos sexos. Dios creó solo dos géneros. Hombre y mujer. ¿Científicamente es esto comprobable? Sí. Por los cromosomas. Solo existe genéticamente XX y XY. Existe genéticamente hombre y mujer. No hay forma científica de decir que alguien es o alguien tiene el gen homosexual.
Entonces, esto nos vuelve a ratificar de manera bíblica, de manera científica, que solo existen dos géneros, hombre y mujer, género masculino y género femenino, varón y hembra. Ahora, yo quiero desde ya que se entienda que yo no estoy agrediendo. Porque cuando se exponen este tipo de cosas, de una vez surgen los ataques. No, pero es que ese pastor es homofóbico. No, pero es que ese pastor, mira, está agrediendo, está violentando. No, disculpen. Aunque yo lo estoy explicando de una manera apologética, y yo quiero que usted y yo tengamos también una postura distinta, porque por mucho tiempo el cristiano ha sido violento, el cristiano ha sido despectivo y el cristiano ha maltratado a las personas con esta dificultad, con esta condición, con esta desviación. Los cristianos hemos sido por mucho tiempo maltratadores. Y cuando hemos visto incluso injusticias hacia ellos, muchos cristianos las hemos aplaudido. Muchos cristianos incluso han promovido la injusticia hasta estas personas. Y eso también es pecado, hermano. Eso también es pecado. Entonces quiero que antes de seguir, para que no se vaya a entender que yo estoy violentando a nadie, no. Yo estoy haciendo una postura, planteando una postura bíblica y científica, entendiendo que a esas personas también tengo que verla desde los ojos de la misericordia, desde los ojos del amor de Dios, en el sentido que ellos también necesitan la salvación. ¿Sí? Seguimos, ¿no? Por si acaso no se vayan a malinterpretar que yo estoy violentando a nadie. Entonces, mis amados hermanos, científicamente está comprobado que solo existen dos géneros. La Biblia ya lo había establecido. Ahora, en Génesis 2:24, el Señor establece: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Vemos que el Señor establece la base de lo que se conoce luego históricamente como matrimonio, pero el Señor es quien establece la unión entre un hombre, dejará el hombre y se unirá a su mujer. En el primer argumento estuvimos trabajando de manera muy básica. Hay muchísimo, por ahí nos podemos detener mucho, pero yo quiero como que despertarle la necesidad de prepararse al respecto. Y en el primer argumento pudimos refutar de manera muy breve: solo existen dos géneros. Tenemos un argumento bíblico y un argumento científico. Usted va a preparar más argumentos en ese punto. El segundo punto que vamos a refutar es el matrimonio igualitario. Dios estableció que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Cuando nosotros vamos a la palabra matrimonio, vemos que tiene la misma, es una palabra compuesta, matrimonium, y tiene que ver con un gravamen o un cuidado de la madre, o un cuidado de la matriz, un cuidado de la procreación. Es como que la palabra original, matrimonio. Vemos que la palabra matriz es la misma palabra donde se origina la palabra madre. Es decir, en la misma palabra matrimonio, eso es etimológicamente la palabra matrimonio. Ese argumento es de lenguaje, ni siquiera es bíblico. La palabra matrimonio en sí refuta la unión igualitaria, porque la palabra matrimonio implica
el cuidado de la descendencia, el cuidado de la posibilidad de procrear, el cuidado de la posibilidad de tener hijos. Por la palabra matriz que está implícita en la palabra matrimonio. Matriz tiene que ver con la que da origen. Cuidado de la matriz, cuidado de la descendencia, cuidado de la procreación. Siendo este uno de los puntos principales de Dios al crear el matrimonio. La procreación. ¿Sí? Hermanos, y en este punto tenemos que ver que hay un ataque hacia la procreación. Se ha levantado un antidiseño en donde los matrimonios ahora tienen hijos gatos. Los matrimonios ahora tienen hijos perros. Ojo, lejos de la burla, es llevar a una reflexión. Está bien que tengas una mascota. Está bien que la cuiden y se preparen como familia en la responsabilidad que implica cuidar una mascota. ¿Sí? Eso es bonito. Eso está bien. Que le tengas cariño, que lo ames, que lo cuides. Eso está bien. Ahora, lo que está mal es anidar en nuestros pensamientos que una mascota puede sustituir a un hijo. Ese es el antidiseño que se ha filtrado de manera muy sutil. Ojo, tú puedes tener una mascota, tú la puedes amar, tú la puedes consentir, tú puedes hacer todo lo que quieras con tu mascota, porque de hecho considero que es una herramienta para fortalecer la responsabilidad, para fortalecer el cuidado, puede ser un preparativo para tú más o menos saber si estás preparado o no para cuidar a un niño, ¿sí? Todo eso está bonito, mi amor, nosotros vamos a tener una mascota. Lo cierto es, mis amados hermanos, que aunque todo eso puede ser bonito y romántico y hermoso, en mi casa no pasa eso. Pero lo entendemos, yo lo entiendo y lo respeto. Pero el llamado de atención es que nosotros podamos entender, mis amados hermanos, que se ha filtrado un antidiseño y hay gente con años de matrimonio. Ojo, hay personas que por condiciones físicas no han podido procrear. Esos son casos excepcionales. Se entiende el cuidado al gatico, ¿no? Se entiende, sí, se entiende. Pero a pesar de las excepciones a la regla, debemos establecer el principio y la regla. Y la regla es que el hombre y la mujer puedan tener descendencia, puedan tener hijos humanos, hijos humanos. Hermanos, pero entonces hay gente, y he escuchado gente, que dice, no, ya nosotros tenemos a nuestro perrijo. Ese perro es nuestro hijo. No, y sin entrar el caso de los Terian, que ese es otro tema. Pero ellos se meten dentro de los LGTBQ más plus, que son otro poco de cosas más. Ahora, hermanos, la palabra matrimonio habla de el cuidado a la descendencia y a esa posibilidad de procrear. En el ataque al diseño está incluso las parejas heterosexuales que han dicho, no, nuestro hijo es un conejo. Eso también es antidiseño. Ojo, yo no le estoy diciendo que usted para como conejo, tampoco. Yo no le estoy diciendo que usted irresponsablemente tiene que tener hijos a juro rápido. No, usted tómese su tiempo, analice. Bueno, pastor, yo quiero 5 años, 6 años primero de matrimonio. Ese es problema suyo, ese es su orden. El Señor a nosotros nos concedió 3 años sin hijos, se lo pedimos. Señor, danos un tiempo. Nosotros tuvimos 3 años primero sin hijos y después cuando oramos al Señor, Señor, bueno, ya creemos que estamos listos. Tú nos dices, ¡pum!, de una vez tuvimos la primera vez.
En la segunda lo pensamos la posibilidad y por solo pensarlo, pum, ahí tienen la segunda. Solo la pensamos. Ajá, mis amados hermanos, pero lo cierto es que, o sea, no se malinterprete el que yo le estoy mandando a tener hijos apresurados o de manera desordenada. No, no es mi postura, como si es la de muchos, tengan hijos irresponsablemente, no. Pero sí que el diseño de Dios es que la pareja tenga hijos. Entre paréntesis, y es triste que tengamos que aclararlo, humanos. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre y un hombre puedan procrear? Ahí está el argumento. Pero naturalmente, un hombre y un hombre, por más inventos que hagan entre ellos, está fuera de diseño. No tiene óvulo el hombre para recibir la fecundación de un semen. No tiene óvulos. Es una pelea ahí, una pelea de espermas, pero no hay posibilidad, hermanos. O sea, lo que quiero que veamos que no hay posibilidad de hacerle justicia a la palabra matrimonio desde la unión igualitaria, ¿verdad que no? Oye, hermano, pero ¿por qué le da risa? Lo cierto es, mis amados hermanos, que aunque suene gracioso, es un argumento válido partiendo del origen de la palabra, etimología de la palabra. No puede hacer justicia al significado de la palabra una unión igualitaria. No puede. Dos mujeres tampoco pueden. Un hombre y un perro tampoco pueden. Un hombre y una cochina tampoco pueden. Porque ahí entran una cantidad de inclinaciones y lo más triste es que todas esas aberraciones se quieren legalizar, incluyendo la pedofilia. Se quieren legalizar. Mis amados hermanos, ahora ellos dicen, a mí me hicieron esta pregunta en el programa de radio y me dijeron, pero si ustedes los heterosexuales, voy a formular la pregunta más o menos con la idea que me dijeron. Si ustedes los heterosexuales, los hombres golpean a las mujeres, los hombres abandonan a las mujeres, hay todo ese rollo entre ustedes, hijos abandonados, hijos maltratados, ahí es que entramos nosotros para ponerle orden a ese desorden que tienen los heterosexuales. Entonces todos esos niños que están sufriendo, todos esos niños que están siendo maltratados por culpa de los heterosexuales, van a ser acogidos por los homosexuales, adoptándolos. Hermanos, un argumento interesante. ¿Por qué interesante? Porque es verdad, hermanos. Hay mucha violencia de género, hay mucho maltrato, hay mucho abuso, hay mucho abandono de los hombres hacia los niños. Incluso madres que han abandonado a sus hijos en una caja, en un basurero, en una bolsa. Se han encontrado niños en bolsas negras, tirados en la basura. Ahora, todo esto es producto del pecado y de la degeneración humana. Que esto sea una realidad no implica que yo tenga que ir en contra del diseño. Que la decadencia del ser humano sea una realidad no implica que yo lo vaya a tener que dañar más todavía con un antidiseño. Es decir, este argumento no derriba el diseño.
El diseño tiene que promoverse, tiene que mantenerse. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, trabajar para que haya más hogares estables. Trabajar para que haya más hombres responsables. ¿Dónde están los hombres responsables aquí? Amén. Levante la mano por favor, aunque sea, hermano. ¿Dónde están los hombres responsables aquí? Amén, ¿verdad? Entonces, para que haya más hombres responsables, para que haya más madres amorosas. ¿Dónde están las madres amorosas aquí? Amén, viste, ya se lo creen, hermano. Usted también tiene que creérselo. Más madres amorosas, más hombres responsables, más familias conforme al diseño. Ese es el trabajo, no promover el antidiseño. Y yo le decía, porque hay muchas implicaciones cognitivas, emocionales, deformaciones que se crean en el niño a través de un matrimonio igualitario. Comprobado científicamente, la formación psicoevolutiva de un niño necesita para su estabilidad la figura de hombre y mujer. Ese equilibrio perfecto promueve el desarrollo psicoevolutivo correcto del niño, correcto del ser. Está comprobado. Entonces no se puede ser hombre-hombre, no puede ser hombre-mujer. El artículo 77 de la Constitución venezolana dice: se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en el absoluto derecho de la igualdad de los cónyuges. Tenemos argumento bíblico, tenemos argumento etimológico de la palabra, tenemos argumento científico, tenemos argumento legal. 4 argumentos con los que usted puede defender todavía en Venezuela el matrimonio heterosexual. Es decir, no queremos y no creemos en el matrimonio igualitario. Y algo que me llamó la atención, y es que me dijeron, ellos también son votantes. En la radio, en el programa, me dijeron, bueno, ellos también son votantes. Como que ellos también tienen injerencia política en cuanto a los cambios, en cuanto a las cosas que suceden en las naciones, porque ellos también votan, ellos también tienen derechos. Y ahí, en ese tema del derecho, es importante que nosotros entendamos, ¿derecho a qué? Ustedes son seres humanos y nosotros promovemos el derecho que tienen los seres humanos. Es decir, nosotros no podemos promover el maltrato a una persona porque sea de la comunidad LGTB. O sea, nosotros no podemos como cristianos, aunque los cristianos en la historia persiguieron, quemaron, ¿sí? Y ese es un argumento en contra nuestra, pero nosotros bíblicamente tenemos que entender que nosotros no podemos promover que a una persona con una inclinación distinta a la nuestra lo quemen. Nosotros no podemos promover la injusticia, nosotros no podemos promover la violencia. Hermanos, nosotros creemos que esta comunidad también es digna de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ellos también son humanos. ¿Sí o no? Que se les respeten sus derechos humanos. ¿Derecho al voto? Tienen derecho al voto. ¿Derecho a la libertad de expresión? Tienen derecho a la libertad de expresión. Epa, yo también tengo derecho a la libertad de expresión. Mientras haya libertad de expresión, se aplica para ellos y para nosotros. Pero tenemos que entender nuestra postura, que ellos reclaman derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos humanos. Ustedes tienen los derechos humanos y nosotros como cristianos promovemos que se les respeten los derechos humanos. ¿Sí o no? Y si a usted le cuesta eso, bueno, entienda que no podemos promover violencia, no podemos promover injusticia. Repito, nosotros promovemos que se les respeten los derechos humanos. Ahora,
hay instituciones en donde ellos han querido filtrarse y ahí raya el abuso, ahí raya lo que todavía algunas sociedades podemos decirle un stop, le podemos decir alto. Permitir que ellos se filtren en las escuelas para enseñar a nuestros niños ideología de género. En eso no es un derecho humano, eso es un abuso, eso es una injerencia, eso es una invasión al derecho del niño. Ahí yo, según mis derechos humanos, te digo no, porque ya tú no me estás exigiendo derechos humanos, tú me estás exigiendo es libertad para violar la ley y hacer lo que te dé la gana. No, tampoco así. ¿Sí ven la diferencia? No lo podemos permitir. Ojo, mientras podamos hacerle alto, mientras podamos todavía oponernos legalmente, todavía tenemos cómo hacerle alto aquí en Venezuela. Y hermanos, aunque probablemente esta ley se vaya a aprobar, es lo más probable, tristemente, pero desde nuestro derecho ciudadano tenemos que entender que cuando a mí me decían, mira, ellos son votantes, yo pensé, pero los cristianos también somos votantes. Ellos tienen derechos humanos, pero los cristianos también tenemos derechos humanos. E investigando, encontré que, según las estadísticas, esta población representa un 3% de la población mundial. Metiendo a los Terian, metiendo a las otras inclinaciones y metiendo a los bisexuales, ampliando mucho más el espectro, llegan a un 10%. Sí, metiendo a todos los demás, todas las demás tendencias, inclinaciones. Llegan a un 10%. Hermanos, no es verdad que ellos son mayoría. No es verdad. Ahora, el peligro que yo veo es que los cristianos nos estamos replegando y ellos están tomando posiciones en las escuelas, en los cines. Usted no puede ir para un cine ahora porque los trabajadores o va para un sitio, para un negocio de restaurante, y los trabajadores tienen una inclinación bien marcada. Para Choroní, tienen una inclinación bien marcada. Entonces uno pregunta, ¿y los cristianos dónde están en Choroní? ¿Los cristianos en Choroní dónde están? ¿Los cristianos que trabajan en los sitios dónde están? ¿Los cristianos que trabajan en la educación dónde están? Digan, aquí estamos. Pero nos hemos replegado y le estamos dando espacio a la minoría. Entonces, claro, esta postura que estoy tratando de impartir tiene que ver con el transformacionismo, que yo le dije que raya en la utopía. Alguna vez les dije que el transformacionismo raya en la utopía, pero sí tenemos que entender que nosotros somos luz y que donde llegamos las tinieblas tienen que disiparse, hermano. Entonces, no es que, bueno, sí, eso va a suceder y entonces por eso yo no hago nada. No, usted va a seguir haciendo lo que el Señor le llama a hacer. Usted tiene que seguir siendo sal, usted tiene que seguir marcando la diferencia, tiene que seguir siendo un defensor de la verdad. Cuando pase lo que pase legalmente, bueno, ya tomaremos otras medidas, pero nos mantendremos firmes en nuestra verdad. Algunos presos iríamos, es lo más probable. Pero mientras tanto, entender que no son mayoría y que si calculamos la estadística de la población mundial que se dice ser cristiana, es muchísimo mayor. Entonces, ese argumento de que, bueno, ellos son votantes, ellos tienen derecho. Mira, pero es que los cristianos somos más. Si vamos a medirnos de esa manera, ¿no? Entonces, es tomar nuestra posición y defender
lo que somos y lo que creemos. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué estamos haciendo los cristianos al respecto? ¿Qué está haciendo la iglesia referente a este tema, que es un flagelo que cada vez va más en aumento? Antes, hermano, usted no veía a la gente así libremente en la calle luciendo su inclinación. No con tanta facilidad. Puede que se veían unos que otros. Pero hoy día, hermano, se ha promovido la falta de pudor. Se ha promovido. Y ahí vamos, ya va. Los heterosexuales podemos estar haciendo actos de índole sexual a la luz pública. No, no podemos. No debemos, no es legal. Ni los heterosexuales ni los homosexuales tampoco. Entonces, a veces como que se quieren derechos, a veces se quieren derechos por encima de la ley. No, todos nos regimos por el orden público, hablando de la sociedad como tal. Nosotros nos regimos aparte por las reglas y el estándar bíblico del reino de los cielos. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos al respecto? Y debemos reconocer que muchos cristianos, muchas iglesias, muchas organizaciones han callado. No han dicho nada, porque representa un tema complejo, un tema complicado. Muchos han adoptado o hemos adoptado la postura homofóbica. ¿Existen cristianos homofóbicos? Hermano, la gran mayoría de los cristianos tiene una tendencia homofóbica. Es decir, cuando ve a una persona homosexual de una vez, ¡ay, bicho, carajo! Yo reprenda al diablo. Esa loca, o ese loco, sape gato. ¿Quiénes han tenido esa postura alguna vez? Con sinceridad. Un solo sincero por aquí. 2, 3, 4. Hermano, y como cristianos, yo he contado muchas veces que en una ocasión me encontré una persona trans en la avenida y me topaba con ella, con esa persona cuando yo iba a entrar a la casa, y me pasó que yo me bajaba del carro que me traían y yo pasaba rápido. ¡Guau! Reprendiendo y persinando. Y después el Espíritu Santo me ministró. Y yo me pregunté, ¿por qué yo no le di las buenas noches? ¿Por qué yo no le di una palabra de bendición? ¿O por qué no le prediqué el evangelio? Si yo soy una persona educada, ¿por qué enfrente a esa persona yo fui maleducado y pasé dándole la espalda sin siquiera decirle buenas noches? Eso me ministró y me confrontó, y luego yo entendí, he sido formado como homofóbico. La iglesia me formó con fobia a los homosexuales. Y entendí que la homofobia también es pecado. Entendí que la homofobia también es pecado, hermanos. Y luego el Señor me dio la oportunidad de volver a encontrarme a esta persona. Yo me paré con firmeza, volteé a verle, dice, buenas noches, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y salí corriendo. Pero fui avanzando, ¿no? Fui avanzando porque el Señor me fue. Claro, es verdad que hay personas con esta inclinación que son abusivos. Entonces apenas ven a un hombre y dicen, ay papito, yo no sé qué y tal, y empiezan como a fastidiar. Eso también es verdad, pero eso no quita que nosotros seguimos siendo cristianos, que nosotros seguimos siendo amor, que nosotros seguimos siendo la luz del mundo,
Y que es una lucha espiritual y que el que está con nosotros es mayor. O sea que nosotros tenemos que plantarnos como luz y como sal para poder llegarle a esas personas que necesitan a Cristo, hermano. Hay personas trans que han sido alcanzados por el Señor y han pasado a ser hombres y mujeres de Dios. Pero se necesita un pueblo dispuesto a no tener homofobia, a ser amigos. Quizá no tanto como amigos, pero sí acercarte a predicarle, tener la libertad de predicarle, tener la libertad de hablarle, tener la libertad de entender que necesitan a Cristo, que necesitan del Señor, que son almas perdidas, hermano. Partiendo de allí, dejando la homofobia a un lado, creo que pudiésemos como iglesia hacer más. Dejando la homofobia a un lado, pudiésemos hacer más. ¿Más en qué sentido? Por lo menos tener la libertad de predicarles con respeto, con el amor que Dios tiene, que dio su vida. Ahora, no con concesión y con consentimiento del pecado, que es allí donde está la diferencia. A la hora de predicar y a la hora de ponerse el tema chiquito, nosotros debemos marcar la pauta y es varón y hembra, los creo. O sea, nosotros tenemos que tener la valentía y la libertad de poder acercarnos a predicarle del amor de Dios, de la salvación, de la necesidad. Y bueno, ¿y yo cómo hago si yo soy trans? Bueno, así como hace el borracho, así como hace el delincuente, así como hace el mentiroso. Tiene que arrepentirse y dejar sus pecados. Excelente. Y hay gente que en el error que se ha caído como iglesia, que es otra postura, y es que se ha permitido la infiltración de la homosexualidad y de esta ideología de género dentro de la iglesia. Y vemos a danzarinos con las manos quebradas danzando en la iglesia. Epa, pero usted, apóstol, profeta, porque son gente que dicen ser profetas, apóstoles, usted no discierne lo que está pasando hoy con su danzarino. Líderes de jóvenes que han abusado de jóvenes, porque los líderes de jóvenes eran homosexuales. O sea, ese tipo de infiltración también requiere que como iglesia, o sea, no es a ese punto. Yo estoy llevando es a que nosotros podamos acercarnos para predicarles, para promover el arrepentimiento, para promover su restauración, para promover su cambio. No la infiltración dentro de la iglesia. Y peor aún, ¿no? Lo que está sucediendo en Brasil y en otros países, iglesias, ya propiamente iglesias transgénero, iglesias LGTB. No, eso es peor, hermano. Y eso está sucediendo, hermano. Pastores de la comunidad LGTB, ministros en el altar de la comunidad LGTB. Eso ya es un desastre, una herejía, algo totalmente antibíblico. Eso forma parte de lo que es la apostasía. Dígame, hermano. Esa pregunta me la hicieron en la radio. Me dijeron, si llega un padre con un hijo homosexual y te lo presenta como pastor y te dice, tengo a mi hijo con esta inclinación homosexual,
¿qué ayuda me puedes brindar como pastor? Esa fue una pregunta que me hicieron ahí en la radio. Y ese era uno de los puntos finales. Hermano, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Cuando nos llega un niño, un adolescente que pareciera tener una inclinación homosexual, ¿qué estamos haciendo? Y muchas veces lo que estamos haciendo es reprenderlo y lanzarlos al mundo, porque no hemos tenido la educación y las herramientas para atender esos casos. Ahora, lo primero es lo que comentaba nuestro hermano Adolfo, y lo comentaba en el primer punto. En el segundo punto, establecer los principios. Vamos a partir de los principios. ¿Cuáles son los principios? Varón y hembra los creó Dios. ¿Estás de acuerdo, papá? Debes entender que varón y hembra los creó Dios. Estás pasando por esta situación, pero varón y hembra los creó Dios. O sea, no existe, tú no puedes adoptar un tercer género, no puedes creer que porque tú estás viendo a tu hijo con este problema, el Señor cambió. No, el principio sigue siendo el mismo. Partiendo del principio, podemos ahora abordar el origen de la situación. Entonces, como iglesia, muchas veces no hemos estado preparados para aconsejar y para acompañar a los padres en este proceso. Ahora, yo decía y les comento que hay personas con tendencia o parecieran tener tendencias homosexuales, y el origen de este problema es hormonal. Médicamente está comprobado que hay personas que tienen un desequilibrio hormonal incluso de nacimiento, y esto hace que mujeres sean un poquito más rústicas y hombres sean un poquito más delicados. Ojo, si nosotros no nos cerramos y vemos esto desde la parte médica, podemos acompañar a los padres a promover una atención pediátrica correcta y no de una vez decir, no, ese niño es homosexual. No, un niño con problemas hormonales no es homosexual. Requiere la atención y el cuidado. ¿Sí? Porque sus genes dicen que es hombre. Que hay una situación hormonal producto del mismo pecado que heredamos, la misma degeneración del ser humano. Sí, pero no es homosexual. Es un hombre que requiere como un tratamiento, como cualquier otro tratamiento, requiere un tratamiento. Entonces hay que acompañar a los padres para que le ministren al hijo, para que le modelen, para que lo enseñen a ser hombre, para que lo enseñen a caminar como un hombre y lo atiendan hormonalmente para que se controle ese equilibrio, porque el niño es niño, la niña es niña. ¿Cuál es el problema? Que no buscamos la ayuda, que no abordamos el caso y simplemente lo ignoramos. ¿Y quién acoge a ese niño con ese problema? La comunidad LGTB está con los brazos abiertos y decirle, aquí está uno de nosotros. Lo ayuda a terminar la desviación que era hormonal, y muchas veces lo ayudan más con más hormonas para seguir desviándolo. Pero entonces, hermanos, ¿ven el problema? El problema es que nos hemos cerrado desde la homofobia y no hemos atendido los casos y los hemos más bien lanzado al precipicio. Pero esos casos de niños de esa manera, entender que requieren atención médica, no son homosexuales, son niños. Por Dios, son bebés de 3 años, 4 años. No digas que son homosexuales. Atiéndelos con amor. Si es niño, es niño. Si es niña, es niña. Y acompaña a la familia para que ese niño sea bendecido y fortalecido. ¿Sí me explico? Ahora, hay otro gran grupo que requiere de sanidad interior, que requiere de perdonar, que requiere de terapia, porque hay un gran porcentaje dentro de la comunidad del orgullo que fueron abusados. Y está comprobado, y aunque pueda sonar peyorativo, no, está comprobado que muchos homosexuales
tienen un bloqueo hacia el sexo opuesto porque de niño fueron abusados, porque de niño su tío lo abusó, porque de niño su tía lo abusó. Y es algo tremendo porque pasa mucho en el caso de las mujeres de la comunidad. De niñas fueron abusadas por un hombre y quedan con la inclinación hacia las son lesbianas, pues, que llamamos nosotros. Ahora hay los niños que son abusados por hombres, quedan con la inclinación hacia los hombres. Es bastante interesante esto, ¿no? No es una regla, ¿no? Pero sí se ve esa conducta repetida, pero las estadísticas dicen que hay gran porcentaje dentro de esta comunidad que fueron abusados, maltratados y violentados de niños. Hay otros que ya con esta promoción de todo esto dicen, no, yo nací así. Y nosotros vamos al diseño original y decimos, ¿quién? ¿Cómo se llama? Gran Gabriel, no lo conozco. Estaba Juan Gabriel, hermano, hace rato que ya no está. Lo cierto es, mis amados hermanos, que hay una industria que está promocionando esto. Hay una industria que está normalizándolo. Hay una industria de poderosos que está inyectándole dinero a la publicidad, sacando libros, sacando películas. Las películas de niños están siendo infiltradas por esta tendencia. Es decir, el porcentaje de personas a nivel mundial es muy bajo, pero el dinero que se le está inyectando a esta industria es muy alto. Y algunos conspiracionistas dicen que es parte de una de las estrategias para detener la reproducción, para detener la multiplicación de la raza humana. O sea que algunos conspiracionistas dicen que esa es una de las estrategias globalistas para detener la reproducción. Y bueno, tiene toda la lógica del mundo, porque de paso la cantidad de dinero que se le está inyectando a esta industria es increíble. Pero recuerden, hermanos, que nosotros desde el amor de Dios debemos pararnos firmes, entendiendo cuál es el diseño, y le pedimos a Dios que nos ayude a ser usados para que personas de esta comunidad conozcan a Cristo, se arrepientan de sus pecados y sean transformados. ¿Cuántos creen que Dios puede usarnos para eso? Pase, hermana. Pasa que tus intervenciones no están saliendo grabadas. ¿Qué va a decir, mi hermana? Venga, pasa por aquí. Dios les bendiga, hermano. Bueno, una de las cosas que pudiéramos también recordar de las posibles causas, ¿no? Del por qué hay ahorita un auge tan grande. El pastor ya comentaba algún problema hormonal. Sabemos que eso es algo, es una minoría, pero esos son contados los casos. Existen, pero son contados. La mayoría, lo que dijo el pastor, ok, gran abuso. Sin embargo, otras de las causas que nosotros podemos ver en la sociedad es cuando son comportamientos aprendidos, ¿sí? Cuando hay niños que no tienen una figura paterna en su familia y puras mujeres, bueno, lo aprendió. O sea, así fue que se crió. Otras cuando es inducción por los mismos padres que le enseñan desde chiquito, lo visten como niña o viceversa. O sea, es la propia inducción de los padres o de la familia. Y aunque el niño no tenga inclinación, no tenga problemas hormonales, no haya sido abusado, pero yo quería niña y lo he visto como niña. Entonces eso también ya lo va como que de alguna manera formando. Otra de las causas por el cual uno ve también mucho es ese experimento social ahora, que los jóvenes no fueron abusados, son heterosexuales, tuvieron papá y mamá, pero la influencia, ¿no? Lo que el pastor comentaba ahorita, la influencia, entonces ahorita se les llama a los jóvenes a experimentar. Si tú no puedes decir que eres heterosexual si no has experimentado con otro hombre, por ejemplo, o a la mujer o a las damas.
con una mujer. Si no has vivido experiencias homosexuales, tú no puedes decir si eres realmente heterosexual. Entonces, ¿qué pasa? Se motiva a los jóvenes a que tengan que experimentar y entonces están en una situación de pecado donde eso los arrastra inmediatamente y ya eso hace que ellos continúen con esa tendencia. Entonces, bueno, realmente hay muchísimas causas, pero todas esas obedecen, como dice el pastor, a un punto inicial, que todo eso se llama pecado. A todos hay que tratarlo de esa manera. Para cerrar ese punto, Romanos 1, versículo 21 en adelante, dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Amados hermanos, podemos buscar muchas razones, pero el origen es que el ser humano está depravado, tiene una naturaleza caída, y dice aquí que el Señor lo entregó a sus pasiones. En este contexto el apóstol está corrigiendo, y vean que ya allá en Roma pasaban estas cosas, y todo esto pudiésemos, sin saber de psicología, sin saber de biología, sin saber de muchas cosas, resumirlo, todo esto forma parte del pecado que entró al corazón humano. ¿Cómo se corrige esto? De la misma manera. Hay que ir a Cristo. Hay que nacer de nuevo. Se necesita la obra del Espíritu Santo para que nos haga nacer de nuevo. Y allí entramos nosotros como embajadores, como portadores de la gloria de Dios, como herramientas de Dios para ser sal y ser luz de la tierra. Pero hay que estar preparados, hay que estar bien parados, hay que tener un corazón dispuesto para ser usados por Dios en este contexto tan complejo. ¿Quiénes se comprometen hoy a levantarse como luz y sal en este contexto? Póngase de pie y diga: yo me comprometo, Señor. Si usted ha sufrido de homofobia,